Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la investigadora del CSIC, del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, a Gloria de Antonio Rubio. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. A Radio Sefarad. Muy bien, buenas tardes. Bueno, digamos que la excusa para hablar hoy es que ha participado en un capítulo de un libro que se ha presentado estos días en Galicia, que se llama Judíos y Conversos, ¿no? Sí. ¿Puede explicarnos el proyecto en sí? Sí, este libro es la consecuencia de un seminario que organizamos hace 2 años, en el cual pretendíamos conocer el funcionamiento interno de las comunidades judías y de las comunidades conversas, las relaciones que podían mantener los miembros de estas comunidades entre sí. Entonces fue una reunión de 2 días, participamos 6 personas de diferentes puntos de España y las conclusiones y las conferencias de cada uno de estos ponentes son las que se han recogido en el libro que se publicó este año. Uh-huh. Bueno, supongo que el capítulo que usted elaboró tiene más que ver con la presencia en Galicia, en tierras gallegas, de judíos, o sea, antes de la expulsión, ¿no? Sí. Yo es que los temas después de 1492 prácticamente no los he trabajado y de hecho en el capítulo del libro se ve que son apenas 2 páginas y con documentación que alguien buscó por mí, o sea que tampoco es una documentación que yo haya trabajado directamente. Uh-huh. Bueno, y para los oyentes que seguimos interesados en saber la presencia judía en tierras de todo lo que era Sefarad, que en esa época tampoco había muchos límites entre lo que era España y Portugal y tampoco con Galicia, ¿no? Pero justamente en la época de la expulsión sí que ya Galicia se había convertido un poco también como las poblaciones estas de la raya, ¿no? De las fronterizas con Portugal en sitio de ida y vuelta de judíos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, en el siglo XV, en la época de la expulsión, Galicia ya forma parte de la Corona de Castilla y están perfectamente delimitados sus fronteras territoriales. Lo que es cierto es que la frontera sur, que es la frontera del Miño, evidentemente es una frontera que es muy fácil de cruzar. Y ahí se ven documentos de gallegos que están viviendo en Portugal, pero muy pocos documentos de judíos portugueses que viven en Galicia. Digo judíos porque después de 1492, cuando el Tribunal de la Inquisición empieza a funcionar también en Portugal, entonces sí se documenta más movimiento de gallegos hacia Galicia y hacia otras juderías de Europa. Uh-huh. Bueno, pero entonces digamos que los capítulos más importantes de la presencia judía son justamente previos a este siglo, del siglo XV, seguramente desde bastante más antiguo, ¿no? Sí, el primer documento que hay que se observa es del año 1044, que se le corresponde al monasterio de Celanova, donde en una discusión, un problema entre 2 nobles locales, uno asalta la casa del otro y entre las cosas que destroza o que le roba eran las telas que estaban allí vendiendo unos judíos. Esa es la primera mención que hay en la documentación. Después hay que pasar a esperar casi hasta el siglo XIII, donde aparece expresamente citada ya la existencia de una judería en Allariz, en Orense, que es en 1268, y después posteriormente en el siglo XIV van aumentando los documentos y en el siglo XV es cuando tenemos realmente no mucha documentación, pero sí más documentación que permite reconstruir un poquito lo que era la vida de los judíos en Galicia. Uh-huh. Por lo que usted señala de que la población, o por lo menos la documentación, se va incrementando a medida que pasan los siglos, acercándose justamente al siglo XV, da la sensación quizás que estas juderías en Galicia pues tuvieron un auge justamente después de los asaltos a las juderías tradicionales en 1391, por ejemplo, ¿no? Sí. Es la teoría de algunos autores que dicen que el movimiento de gente escapando del sur hacia desde las matanzas de 1391 es el momento que hay más, que suben más hacia Galicia, hacia el norte, hacia Asturias.
No es, este aumento de la documentación del siglo XV es generalizado, también pasa con la documentación cristiana. Yo creo que simplemente son los azares de la documentación, que se conserva más, se produce quizás más. La administración ya está más configurada con los reyes, justamente antes de los reyes católicos, y con los reyes católicos la administración se organiza realmente, entonces quedan más restos documentales pues de todo el proceso de recaudación de rentas o de juicios, de pleitos. Entonces todo eso se conserva porque fue llevando ya archivos específicos, ¿no? Y quizás por eso es por lo que tenemos más documentos, no tanto quizás porque hubiera más población. A la hora de decidir cuánta población había es muy difícil decidir, bueno, es que tengo pocos documentos porque había pocos judíos o porque había pocos judíos tengo pocos documentos. Es realmente difícil saber por qué hay un momento que se conserva ese documento de Yaris del siglo XIII, que es el único que se conserva de esa población. Entonces es un poco difícil de precisar en qué momento fue cuando llegaron o en qué momento fue el mayor auge de las comunidades judías. Bueno, usted se ha dedicado a investigar este tema, ha sacado en el año 2006 un libro sobre los judíos de Galicia, sí. y también ha publicado luego un libro sobre una de las poblaciones, Rivadavia, sí. que al menos hoy en día reivindica su pasado judío a través de la red de juderías. Sí, realmente existieron. Rivadavia tiene un grave problema y es que casi no conserva documentación. Pero los judíos saben que estaban obligados a tributar por un tributo especial que pagaban a la corona, que se llamaba servicio y medio servicio, y que solamente pagaban los judíos. Los judíos y los mudéjares, que no pagaban los cristianos. La corona le decía a las autoridades judías qué cantidad global tenían que recaudar, y eran las propias autoridades judías las que se encargaban de repartir en función de la cantidad de población que había en cada comunidad esos dineros que tenían que recaudar. Entonces, Rivadavia aparece en todos los años que se conserva documentación, Rivadavia aparece. Por lo tanto, quiere decir que existió una población judía allí. El problema es que la documentación después es toda del siglo XVI. En una venta de una casa, en el siglo XVI, se aportan escrituras antiguas y se menciona la casa que fue la Torá de los judíos. Por Torá, o Tora, porque no está acentuado, entendemos que es la sinagoga. Ajá. Entonces, si aparece en las listas de tributos a la corona, por lo tanto existía. Hay sinagoga. Es casi seguro que hubo una comunidad judía, pero es que apenas se conservan documentos sobre ellos. Se conservan documentos de recaudadores que vienen a Rivadavia, de algunos personajes que trabajan para los condes de Rivadavia, judíos, pero de gente originaria de Rivadavia apenas se conserva documentación. Y a nivel arqueológico, ¿han habido algunos hallazgos que puedan ayudar a confirmar estas hipótesis? No, porque además que es muy difícil identificar una casa judía. Es decir, en Rivadavia sabemos por los contratos de foros, de alquiler de las casas, exactamente dónde estaba la sinagoga. Pero claro, era una casa, exactamente igual a la casa de al lado, que era de un cristiano. Por lo tanto, no hay nada que pueda identificar la presencia de que esa casa sea judía. Lógicamente, pues sería a lo mejor una habitación dedicada al culto o toda la casa con sus objetos litúrgicos, de los cuales, claro, no se ha conservado nada. Después, en Coruña, hay una casa que llaman la Casa de la Sinagoga, también que coincide por donde podía estar la judería, que en 1800 la dibujaron y esa casa se conserva en la actualidad y el dibujo exactamente igual que en 1800. Entonces también podríamos suponer que es la sinagoga, pero nada más. Hay restos que se han encontrado, pero desubicados ¿cómo se llaman?, de sepulturas, de las piedras que cubrían, de las losas que cubrían las sepulturas, escritas en hebreo. Pero se han encontrado descontextualizadas. Es decir, unas aparecieron en el año 2000, dadas la vuelta, utilizando la parte lisa en el suelo de una casa. Claro. Entonces, claro, no hay ninguna posibilidad de saber de dónde procedía esa losa, ¿no? Se sabe que es judía porque tiene caracteres hebreos, nada más.
En Tui, en la catedral, está dibujada una menorá en piedra, bueno, primero cincelada sobre la piedra y después pintada por encima, una menorá. Eso indiscutiblemente es un símbolo judío, no se puede confundir con ningún símbolo cristiano, pero no hay arqueológicamente nada más. Se sabe dónde podría haber cementerios, pero tampoco se ha hecho ninguna prospección arqueológica. Entonces es un poco solamente, mi investigación se ha limitado nada más a los restos documentales, que ya le digo que no son muchos tampoco. No sé, digo que para un historiador hay dos opciones cuando hay tanta escasez, o que uno se desespera o que dice cualquier brizna es un tesoro, ¿no? Sí, claro, y entonces los documentos los exprimes, los lees durante días y días y días, intentando verlos con otras ópticas, intentando sacar el máximo de cada expresión, pero a fin de cuentas es lo que hay. Siempre hay la esperanza de que en otros archivos aparezcan otras referencias. Pues tengo una compañera que está trabajando en Valladolid, en la Chancillería, buscando documentación de la nobleza, y se ha encontrado un pleito de un judío que yo estoy convencida que era de Orense, que yo tengo bastantes referencias de él, un pleito porque no habían pagado a alguien precisamente de Rivadavia, le están reclamando unas cantidades. Entonces, bueno, pues los hemos solicitado al archivo y esperemos que de la lectura del pleito saquemos más documentación, pero bueno, es un trabajo, un goteo de noticias. La gran ventaja es que las comunidades judías se estructuraron exactamente igual en tanto las comunidades de Castilla como las de Aragón. Entonces, viendo la organización de las grandes juderías de Toledo o de Sevilla o del Reino de Aragón, ves que el comportamiento es muy similar. Entonces, como que con pequeños, puedes ir como calcando la estructura de las grandes juderías y viendo que lo que hay en Galicia se adapta perfectamente a la misma forma de organización, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted nos dijo que no es especialista ni mucho menos en el tema de conversos, pero algo habrá oído hablar. Digo, aunque no sea su campo de especialización, sí. Entre la comunidad científica, pues hay cierta huella judía en la herencia de los conversos, ¿o es algo que se ha diluido con el tiempo totalmente? Yo creo que está diluido porque la población era demasiado pequeña. Entonces, si ya la comunidad judía era pequeña, algunos optaron por marcharse. Hay documentos, sabemos que de Tui se marcharon 3 personas, que por el puerto de Coruña con destino a África salían los barcos con judíos procedentes de diferentes zonas de Galicia. Y después la documentación ahí como que se pierde hasta el año 1600, 1700. Entonces, en esos 200, 300 años no sabemos qué ocurrió. Esta documentación, el Tribunal de la Inquisición vuelve otra vez a retomar con fuerza la lucha contra los judaizantes con el cambio de dinastía. La llegada de los Borbones, son reyes franceses. En Francia hay mucho problema con los protestantes, las guerras de religión. Entonces los reyes franceses retoman, digamos, la lucha contra las religiones que no son la cristiana, ¿no? Entonces, en ese momento puede ser que empiecen de nuevo las persecuciones en Galicia, ¿no? Uh-huh. Y además Galicia dependió siempre del tribunal siempre no estuvo yendo y viniendo. La dependencia primero dependía de Valladolid, después intentaron establecer un tribunal en Santiago. Como este tribunal tenía más poder, digamos, que la catedral, entonces la catedral se opone, el cabildo catedralicio se opone, lo devuelven a Valladolid, vuelve otra vez a Galicia. Entonces hasta 1520 no se instala realmente un tribunal fijo en Galicia. Entonces han pasado ya demasiados años para 1520 la primera referencia. Han pasado demasiados años como para saber qué ha ocurrido con esas personas. Uh-huh. Las acusaciones son las tradicionales. Se les acusa de hacer el ayuno mayor, se les acusa de cambiar la ropa los viernes, de no comer determinadas comidas, pero son acusaciones estándar. En todos se les acusa de lo mismo.
Entonces yo creo que es un conocimiento ya por parte del tribunal, de la Inquisición, de las costumbres, de los usos diarios, ¿no? De los posibles conversos, o gente sin educación que no sabe que cambiar la ropa el sábado o el viernes por la noche es una señal de judaizar, porque tampoco tuvieron tiempo para ser educados en la fe cristiana, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se ha diluido y queda como un estudio histórico, nada más. Uh-huh. Bueno, tiene por delante un gran desafío. Sí. Y nada, lo que mejor le podemos desear es que encuentren una especie de piedra roseta de un gran descubrimiento de estos, que bueno, así como igual pueden pasar 300 años sin que pasen, puede pasar mañana por la mañana. Sí, puede parecer un baúl lleno de documentos. Exacto, pueden estar haciendo unas obras de cimentación en cualquier parte y aparecer ahí, porque entre otras cosas, yo creo que lo que le falta a la reivindicación judía en Galicia es un nombre. Un nombre propio de algún personaje que se pueda reivindicar como propio de los judíos gallegos, ¿no? Sí. Es que la mayoría de los personajes que vienen, los recaudadores, digamos, que son, y los que trabajan para los nobles, que son los que han dejado realmente documentación, no es hasta muy a finales del siglo XV cuando aparecen personajes que sí pueden ser originarios de Galicia. Yo creo que son dos hermanos, un Judá Pérez y Mosé Pérez, que ya fíjese que llevan el apellido, que ahora llamamos apellido totalmente cristiano, pero son judíos, absolutamente segura. Y yo creo que eran vecinos de Orense, pero estamos hablando ya de los últimos años del siglo XV. Uh-huh. Los judíos que había antes, pues sabe que había un judío médico, el judío zapatero, la presencia de Saúl, de Samuel. Entonces no tiene, lo que estoy diciendo, no hay un nombre que pueda, ni un gran pensador, ni un gran teólogo, ni un gran dirigente de la comunidad, porque eran comunidades muy, muy, muy pequeñas. Uh-huh. En los cálculos que intenté hacer en función de lo que tenían que cotizar, en el momento de máximo esplendor que más pagaron, es decir, que más los propios judíos sabían que había más judíos viviendo, había unas 195 familias en toda Galicia. En toda Galicia. En toda Galicia. Ya. Es casi, debe ser la cifra que hay hoy en día también. Porque tampoco es una zona donde se hayan asentado demasiados judíos actualmente, ¿no? Por lo menos no hay registrada ninguna comunidad judía de la zona como tal, creo. Que yo sepa, no conozco judíos individuales. Claro, individuales, pero exacto. Creo que la comunidad más cercana es la de Oporto, en Portugal. Sí, o de Asturias, ya para el otro lado. Sí. Pues nada, muchas gracias, Gloria, por este acercamiento a este terreno que parece tan yermo, pero que vamos a tener paciencia, igual se empieza a llenar de personajes y de figuras gracias a la labor que ustedes están realizando. Muchas gracias por habernos atendido.